Hola a todos, bienvenidos al canal. Pues bueno, voy a hacer una cosa nueva en el canal. Nada, sean bienvenidos. Y es que en esta Navidad me regaló una tarjeta, ya sabéis, una tarjeta de regalos de esas de 50 euros. Total, esta compra he tenido que pagar, son 50, he tenido que pagar 5,60 de más, pero es que ha merecido la pena. Por cierto, antes de nada, la bolsa de Primor, que creo que habrá salido 5 céntimos, una cosa así, creo que de más, ha merecido la pena. Prefiero, señores de Primor, por fin, una bolsa de cartón, esta de papel, que me ha encantado y nada. Lo dicho, siempre reducir lo que es el tema de los plásticos y eso. Y nada, 5 euros, 5,60 de más que he pagado. Y entre ellos, pues la bolsita, 5 céntimos creo que habré pagado de más. Y ha merecido la pena porque el plástico, la verdad es que paso. Ya digo, compra de 55,60. De hecho, lo tengo el ticket aquí y he pagado 5,60 de más. Que quede claro. Entonces son 4 productos que voy a... bueno, es simplemente un vídeo corto. Quiero mostraros los 4 productos que he comprado y después haré la reseña pertinente. Y nada, vamos con ellas. Son las 4 fragancias que he comprado. Son eau de toilette y está casualmente realizada en España. Así que me ha gustado también por precio. Son fragancias todas low cost, menos una, que es de diseñador, que ahora os mostraré cuál es. Y dejaré una sorpresita para el final de una novedad del año pasado que no veo reseña ninguna. Creo que vi una solamente y por lo visto ha sido un boom y estaba agotado en la mayoría de los Primor. Ya digo, esto es de Primor. Ole por la bolsa y nada, ya digo, prefiero pagar 5 céntimos más en eso que no me den una bolsa de plástico que a lo mejor estás pagando lo mismo o similar. Nada, vamos con la primera. Es la de Colors Benetton Black Man. Esta de aquí. Este es un 100 mililitros y es un precio pues de low cost. 11,90. Tienen buenas reseñas la fragancia, o sea, ha habido buenas reseñas de ellos, de la Benetton. Esta es la Colors Black y había otra, la Green. Me gustó la Black, la he elegido esta para el canal. Y fragancias para hombres realizadas en España, en Barcelona. Ponen sacada en el 2018, no sé si sacada bajo licencia de Benetton Group. Y Antonio Puig es el que la realiza. Os puedo mostrar así como viene lo que es en la base. Está sin abrir, ya la abriré, ya la probaré. Es simplemente un vídeo haul. Ya sabéis, el haul es un vídeo particular que hace, un haul de compra es un vídeo particular que hace de varias compras, en este de perfumería, mostrando pues lo que he comprado. Esta de aquí es la que me faltaba por reseñar también, que queda también pendientes, por cierto, las de bambú que tengo de aquí. Son las agua de bambú y bambú de Adolfo Domínguez, que creo que ya habré reseñado casi todas. Y lima tonka. Esta es lima tonka, no sé por qué, venía sin el plástico, ya ves, el precio 22,75, esta es la que digo que no es low cost de diseñador, pero es que 120 mililitros. La de 200 venía con plástico, un envolvente de plástico y nada, es simplemente pues yo creo que la han tenido que elegir y bueno, esto se abre, el tapón se abre y demás. Vamos a abrirla, ¿por qué no? Venía sin el plástico. Y ya evidentemente ya lo he olido en perfumería, yo sé cómo olía, entonces quedaba pendiente por mostrarla en el canal. Aquí tenéis lima tonka de Adolfo Domínguez, fragancia de 120 mililitros, la de 200 venía con plástico, ya digo, en esta no, venía directamente la pegatina con el precio, como veis aquí, y sin plástico. Bueno, no sé, igual han tenido que reducir un poquito el tema de los plásticos y demás, y ya sabéis que la fragancia es espectacular. Esta es la de lima tonka, de Adolfo Domínguez. Una tercera. Aquí tengo la Pachá Psychedelic, a un precio ya de risa, eso es 5,95 lo que ha costado.
Y luego es de esta también, esta es de Puig, con alcohol de origen vegetal en un 80%. Aquí lo veis también. Y pachá, que tengo una pachá también para reseñar, que la tengo aquí. Así que ya sabéis que hay mucha tela que cortar en este canal y mucha manteca que asar todavía. O sea que aquí la tenéis, bueno, la 24/7. Esta es la VIP Berry Ibiza Party, que ya también pues, ya la he probado. Así es que es lo que pasa, que hay que ir reseñando poco a poco, si no uno se vuelve loco. Y como último, como sorpresa, bueno, una fragancia que, bueno, en este caso son 2 fragancias, gracias a mi amigo Javi, me lo recomendó, que ha sido un éxito en el año 2023, que cuando ha salido y se está agotando. Yo casualmente la he podido conseguir a día de hoy. Estamos a día... hoy es día 10 de enero. No sé cuándo subiré el vídeo, si el día 10 o el día 11, pero bueno, 10 de enero la he podido conseguir en el Primor y esta de aquí es la de Bertín Osborne, la de Silencio. Es un eau de toilette que pone Formen. Ya evidentemente ya la he probado. Porque lo he abierto y demás, y lo veo como una fragancia así muy, muy unisex. Os leo un poco, antes de nada decir que Bertín Osborne sacó una fragancia en el 2011, se llama Toro, la desconozco, ya creo que está descatalogada, y en el fecha de 2023 ha sacado esta, la de Silencio, que viene una leyenda que os voy a leer ahora, si sois tan amables y todavía seguís el vídeo y no habéis ido a otros canales, os voy a leer. Si tenéis paciencia, claro. Silencio es una mañana de campo, eso toda la ha escrito según Bertín Osborne, y no es por nada, es que, bueno, Bertín Osborne, ya sabéis, es cantante, productor musical, bueno, es comerciante, tiene empresas artísticas que están fundadas por él, tiene una fundación también, porque, bueno, tiene un niño que tuvo con problemas creo que era, bueno, derrame cerebral, no sé qué, y montó una fundación de Bertín Osborne. Esta fragancia la han sacado, creo que de la finca, una finca que tiene allí en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, y todo digamos, se torna, para que sepáis, se torna a la naturaleza, ya sabéis, el campo y demás. Yo lo conozco simplemente, bueno, lo veo como cantante que es. De hecho, me regalaron hasta un disco de vinilo que tengo por ahí. Yo soy amante del vinilo y, bueno, yo lo respeto y ya está, independientemente de la polémica que pueda suscitar en televisión, que a mí sinceramente me da igual eso. Entonces yo lo que vengo a reseñar, que quede claro, es la fragancia, de la cual me ha gustado bastante, de hecho, y la veo muy oportuna para un regalo. Eso principalmente, que quede claro, y el respeto ante todo. Bueno, pues Bertín Osborne, pues a mí sinceramente simplemente lo veo como alguien importante que ha sacado una fragancia y que hay que reseñar en el canal, simplemente eso. Y además un consejo de mi amigo Javi, que por cierto, gracias porque es que la vi ni siquiera lo sabía, o sea que no sabía que era tan boom. Entonces se ha acabado, o sea, ha sido literal. Esta, ya digo, que la he comprado hoy en el Primor. Son 2 fragancias que vienen de 100 y de 30 mililitros. De 100 y de 30, estamos a los 130 mililitros a un precio de risa, de 14,95. O sea que si en este canal hay algo que se diferencia o se pueda diferenciar de los demás, es que intento reseñar fragancias low cost, precio medio también, y por qué no, de todo tipo, por supuesto, que hay de todo. Ya habéis visto cantidad de vídeos que hay, pero bueno, las fragancias low cost, las españolas o de Antonio Banderas, ya sabéis, de aquí también, bueno, pues el cantante también, lo mismo, la de Bustamante, todo eso, pues intento, bueno, la economía de cada uno ya verá. Entonces, en mi canal hay de todo tipo. Voy a leer lo que pone aquí. Según dicen que, bueno, la ha escrito Bertín Osborne, y nada, voy a leer. Pone Silencio es una mañana de campo. Dice: donde paso la vida. Silencio es el rumor de un riachuelo cuando montas a caballo. Ya sabéis que tiene una finca, monta a caballo y demás. Amante de la naturaleza. Silencio es el sonido de la música
debajo de una encina. Es un rollo muy como Adolfo Domínguez, muy como el estilo este así, me viene a dar un poco la cabeza así en eso. Silencio es el aroma de las flores en una pradera perdida, silencio es la sencillez de la vida en la naturaleza, silencio es ese olor maravilloso en el campo después de la lluvia, silencio es el sonido del que huye de las ciudades, pone silencio soy yo, es mi vida, son mis sueños, son mis nostalgias y mis amores, punto suspensivo, en silencio, grande y en mayúscula, lo resumo todo, la naturaleza, la sencillez y la ecología, la belleza de lo discreto y el aroma de mi vida. Lo pone aquí todo, la leyenda, como veis aquí, de Bertín Osborne. 30 mililitros, ya lo he dicho, fragancia de 30 y de 100, son 130, lo que estáis comprando por 14,95, que ya lo he dicho también. Y está realizado en España por laboratorios Natuaromatic SL. Natuaromatic SL, joder, para decirlo, laboratorios Natuaromatic SL. Las Torres de Cotillas en Murcia. Es una fragancia española. Made in Spain. Aquí viene todo. Son las 4 fragancias, como he dicho, pues son 3 de Antonio Puig, que son la Lima Tonka, que es que no la he abierto todavía, es que no la he abierto esta, la Psychedelic, que la voy a probar, por cierto, porque no había tester, y la voy a probar. Ya sabéis que en los unboxing y demás tarda siempre un poco en suspender lo que es el tema del aroma, así que si no cargas porque tiene un vacío en la cánula, como veis aquí, bueno, de hecho tiene hasta todavía el chivatillo antirrobo, y nada, voy a probar simplemente porque es que no había, y pega fuerte esta, ya os iré contando, es una fragancia CBD especial y demás. Esta, la Ibiza Psychedelic. Y ya he dicho también esta, que esta no la voy a abrir todavía. Igual hago un unboxing o no sé lo que haré. Es la Benetton Man Black. Tenía la Green y me gustaba la Black porque eso sí que había tester y he comprado la Black. También tenía buenas referencias así por YouTube. Y ya sabéis, esta la Silencio. La voy a abrir ya que estoy y ya os contaré un poquito más las notas y demás, ¿sabes? Entonces voy a abrir mismo la pequeña y bueno, para que veáis simplemente cómo es el tarrito. Bueno, la pequeña, ¿por qué no la grande? El tarro ya veis cómo es, de madera, completamente de madera. Aquí veis las dos y nada. Se ve, pues sí, muy como Adolfo Domínguez, no sé, se ve como muy hecho. Madera. La tenía que presentar en el canal. Veis aquí todavía el chivatillo de la pegatina antirrobo. Y nada, las Torres de Cotilla en Murcia. Para que veáis ya de paso, ya que la tengo aquí, como es playa, y se ve una fragancia unisex, así la he probado. Se ve una fragancia que creo que tiene salida de bergamota, mandarina, luego tiene la salvia y nota maderada y demás. Y la veo perfecta. Pone Formen, pero creo que es más estilo unisex, o sea, esto es versátil total. Y me ha encantado, la verdad. No sé la duración, no sé la estela, no sé la proyección, no sé el performance de cada uno de ellos. Os lo muestro, este es el haul que he hecho por primera vez en el canal. No sé si haré alguno más, pero me hacía ilusión hacerlo con vosotros. Bolsa de Primor, por fin, por 5 céntimos que ha costado. La he podido comprar 5 céntimos y merece la pena. Que no he comprado una de plástico. Y ya digo, todo ha sido la tarjeta de regalo 50 euros más 5,60 que he tenido que pagar aparte. Ah, y se me olvidaba, joder. Este regalito que tenía, me han regalado también Myself, pero la Myself ya la tengo reseñada en el canal, de muestra, incluso la he regalado. Y tengo la Gucci Guilty Eau de Parfum. Que esta, no soy yo muy de hacer reseñas de muestras, porque ya he hecho algunas. Me gusta siempre que se vea el atomizador, la botella, la presentación, la caja, ya sabéis cómo soy.
Y bueno, ya la voy a presentar. No la voy a comprar porque ya evidentemente al tener la muestra, esta es la Gucci Guilty Eau de Parfum, no sé si creo que ha salido hace un año o hace 2 años. Mucho, o sea, mucho tiempo no lleva en el mercado. Ya sabéis la novedad, la de Silencio. Ha sido, por lo visto, un éxito. Se ha agotado en la mayoría de las perfumerías. Yo casualmente hoy, que es día 10, no sé cuándo subiré el vídeo, si 10 o el 11 de enero, pues ya lo he podido comprar. O sea que dependiendo ya los precios y demás, y low cost total. Nada más, creo que es una cosa nueva que he hecho en el canal. No quiero hacer el vídeo muy largo. Deis apoyo al canal para que siga haciendo contenido y creando contenido. Y nada más, espero en la siguiente reseña. Así que muchas gracias por visualizar a todos.